Queridos amigos, hoy tenemos a un invitado de lujo, una verdadera leyenda del baloncesto venezolano y un ejemplo de disciplina, liderazgo y compromiso con su país. Desde muy pequeño en Katia, mostró un talento excepcional para el deporte y con esfuerzo y determinación llegó a representar a Venezuela en más de 25 competencias internacionales, incluyendo el Mundial de 1990 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Fue capitán de la selección nacional y dejó huella en la Liga Profesional de Baloncesto con equipos como Trotamundos de Carabobo, donde conquistó 5 títulos. Su talento lo llevó a la Universidad de Springfield, en Massachusetts, donde hizo historia como el primer latino en ser exaltado al Salón de la Fama en 1998. Pero su legado no se detiene en la cancha. También ha trabajado en el ámbito social y político, desempeñando roles claves en la promoción del deporte en Venezuela. Hoy nos acompaña para compartir su historia de esfuerzo, perseverancia y reinvención. Bienvenido, Iván. Wow. Qué bella introducción, de verdad que sí. Yo siempre digo, cuando me invitan a un programa como el tuyo, digo, gracias Señor por darme la oportunidad de estar al lado de un hermano, al lado de una persona humana que tiene piel, tiene sangre, tiene vida. Y la llegada el día de hoy a este programa es gracias a él. Gracias, Enrique. Amén. Y gracias por esas palabras en el que el Dios Todopoderoso nos vuelve a unir en esta cancha. Quienes nos escuchan siempre desean conocer la historia que está detrás de cada campeón. Porque hay atletas del deporte y hay atletas de la vida. Pero el que persevera, vence. Y por eso este programa nace precisamente para que nos demos cuenta de que cuando quieres, lo puedes hacer. Y tú naciste y te criaste en Katia. ¿Cómo fueron esos inicios, esa infancia tuya? Bueno, fíjate algo, ¿no? Fíjate algo. Hoy en este estudio no solamente está un campeón, aquí vemos dos campeones. Porque cada quien en su faceta de la vida, en lo que ha estado, tú también te puedes nominar como un campeón de la parte laboral que te encomendó el Señor para que la ejecutara en un estadio, en un país. Bueno, Katia fue hermoso. Katia era una época hermosa, era mucho respeto. Ahí la señora era la señora, el vecino era el vecino, el amigo era el amigo. El malo no era malo, era tremendo. Era tremendo porque a lo mejor no estudiaba, entonces decía, no estudia, ese es malo. No era malo. ¿Fuiste buen estudiante? Bueno, no, fue un estudiante regular, un estudiante que, puedo decir, sí sabía sumar, dividir, leer. Aquí tenía que mantener un promedio. Si yo no mantenía aquí en Estados Unidos un promedio, yo perdía la beca. Entonces tenía que esforzarme un poco más. Eso fue cuando te viniste para acá. Sí. Pero en Katia, ¿cómo fue esa infancia tuya? En Katia fue en el Eduardo Ron, exactamente en el edificio donde vivía, diagonal. Se le llamaban bloques porque eran los bloques de Marcos Pérez Jiménez, unos bloques espectaculares. En el apartamento nosotros teníamos 2 habitaciones, la compartía una habitación con mis 2 hermanos, la otra estaba mi mamá. Después yo me iba a dormir mucho con mi mamá, yo sí lo puedo decir. ¿Qué recuerdas de tu mamá? Wow, todas las cosas bellas. De esa infancia me recuerdo que ella siempre me decía, y si el vecino le dice algo, yo lo voy a saber. Yo lo voy a saber, entonces también me respeta al vecino. Sí, mamá, así va a ser. Y el panadero, mamá, me dijo, vamos a bajar, vamos a hablar con el panadero, vamos a ver por qué el panadero le dio 5 panes y no le dio 6. Entonces comió uno en el camino, le dije, no, mamá, ok, perfecto. Entonces bajar, era un diálogo siempre y las cosas se mantenían en el diálogo con respeto y tenían una respuesta en positiva, no agresión. Y eso me recuerdo mucho de mi mamá. Mi mamá no faltaba nunca al trabajo. Mi mamá duró 20. ¿En qué trabajaba ella? Mamá empezó como ascensorista, fíjate. Ajá. Mi mamá fue ascensorista del mismo bloque donde nosotros vivimos. Posteriormente, antes había unos cursos que
ella tomaba y después llegó a las oficinas. Eso fue un proyecto del Banco Obrero, posteriormente pasó al INAVIS. Y mi mamá llegó, trascendió allí, yo vi cómo ascendió y cómo trabajó sus 25 años, llegó a su jubilación. Y era tanto lo bueno de esa jubilación, Enrique. Yo veía a mi mamá que con ese sobre que le llegaba en efectivo, un sobre, iban a la calle donde llegaba la camionetica con el señor, con todos los sobres, y el que llegaba primero se le entregaba su sobre, era un respeto en la fila. Y yo me recuerdo que yo leía el sobre de mi mamá y veía caja de ahorro, tiene tanto. Y yo le decía, mami, ¿para qué ese fondo de la caja de ahorro? Y me decía, es que eso es para cuando usted esté de vacaciones en su colegio, yo tenga que comprar con esos ahorros los uniformes y los libros, para que el primer día usted vaya con su uniforme y sus libros y se eduque bien. Ahora, el bloque tenía una cancha cerca, me imagino, porque ¿de dónde salió ese campeón? Bueno, porque antes hacían programas y proyectos que trascendieran en el tiempo y no que se acabaran a segundo. Antes no se hacían los proyectos tanto con la política, sino que ese proyecto tenía que ser seguro para el bienestar de la comunidad. Ahí nacen los parques del Consejo Venezolano del Niño, posteriormente pasaron al INAN. Cuando pasaron al INAN se perdió de nuevo la raíz del proyecto, pero en ese parque era como un centro comunitario. Ahí las madres tenían sus cursos de artesanía, cerámica, los padres los fines de semana de plomería, de ingeniería, de electricidad. Y nosotros, los niños, los hijos de sus padres, hacíamos deporte. Yo aprendí a nadar en ese parque. Yo aprendí a jugar en ese parque de baloncesto. Y yo tenía que también aprender a respetar a los profesores y directores que estaban en ese parquecito. Entonces yo creo que eso fue un programa muy lindo, que yo creo que Venezuela tendría que remontarlo para que de la raíz podamos sacar esos baluartes del deporte, y no solamente al deporte, de la educación, de la cultura, de la parte social. ¿Y cuándo descubres la pasión por el baloncesto? Lo descubro porque, bueno, yo tenía mis pelotitas en el parque, pero mi hermano Tulo era una persona muy alta, 2,6 metros. Y O sea, todos son altos. Sí, mamá era de 1,86 m, una mujer blanca de ojos azules de 1,86 m, imagínate tú, ¿no? Y pegaba duro. Me imagino. Pegaba duro. Entonces, Tulo empezó a hacer un curso en el INSE. Tulo todavía no jugaba al baloncesto, pero por su estatura llegó el profesor Pedro Jiménez, que vivía a 2 bloques más abajo, y vio su talento y le dijo, no, pero tú tienes que jugar básquet. Y tú le decías, yo creo que tú no sabías identificar entre una pelota de básquet y una de fútbol a esa edad. Y te estoy hablando que pasaba a los 16. Y sin embargo, bueno, ahí empezó Tulo a jugar, empezó a resaltar, empezó a salir por la prensa. Y cuando yo lo veía jugando, yo decía, me parece interesante. Yo seguí los pasos de Tulo. Después, posteriormente llegaban los americanos que iban a conformar los equipos en Venezuela, iban a compartir con las comunidades con menos recursos. Y ahí yo veía cómo llegaban esos americanos a enseñar. ¿Te acuerdas de alguno que fue como un mentor para ti? Sí, me recuerdo que tenía el afro muy alto, muy grande. Un afro de... Tú no podías. No, porque mi mamá no me lo permitía a esa edad. A esa edad no me lo permitía. Y de nombre Reggie Isler. Ajá. Jugó para un equipo Beverly Hills, me recuerdo clarito, y me agarró por la mano. ¿Y fue hasta la comunidad de tu estado? Sí. Ajá. Sí, jugó ahí en la comunidad, nos dio una charla. Me encantaba cómo hablaba el inglés. Yo no entendía, pero lo traducía. Lo traducían. Había un profesor muy, muy bueno de la comunidad, Sharin Rivas, también era profesor de inglés, traducía. Entonces yo veía todo eso y empecé a andar en ese camino. Después el parque cerraba, abría de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Pero como yo me encantaba era ir a clase en las mañanas, yo siempre fui mañanero. Yo a las 5 de la mañana siempre me gustaba estar alerta. Y a la 1 de la tarde yo regresaba del colegio, me preparaba y abría el parque otra vez a las 3 de la tarde, hasta las 6. Y había un turno de 6 a 9, pero ya eran para personas adultas. Y cuando un día me desesperaba mucho, porque quería jugar más y más y más y más, y yo vi un huequito por la cerca del parque.
Y no habían abierto el parque a las 3 de la tarde. Y yo me metí con mi pelota por el huequito. Cuando llego por el huequito que estoy jugando, lo más normal, llegó el profesor a las 3 de la tarde, llamó a mi mamá y me suspendieron por una semana. No me digas Fue la eso. semana más triste de mi vida. Más triste porque tenía que estudiar más y jugar menos. Sí, 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 claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahí esos son los comienzos. Iba en Pero karate. tú a los 11 años ya estabas representando a Venezuela. Sí, claro, porque fíjate que ahí el parque del Consejo Venezolano del Niño de Rafael Urdaneta, que era donde yo pertenecía, en Caracas habían otras instituciones del Parque Consejo Venezolano del Niño en Cútira, Ujú, que es cerca de la Avenida Sucre. ujú, Estaba uno en Ciudad Tablita, había uno en Cotiza. Entonces jugamos como unos interparroquiales. ujú. Y escogieron a los 6 niños mejores de ese interparroquial. Entre esos 6 estuve yo, De diferentes de comunidades. diferentes Ok. comunidades. Ajá. Y fuimos a representar a Venezuela. Hicimos unos juegos nacionales, cosa que tú rescataste, quiero que lo sepa con tu padre. Creo que eso hay que volver de nuevo. Fíjate todo lo importante del Tú deporte de estabas la en raíz. Katia, nosotros en Valencia. En Valencia, pero fíjate que ese tiene una historia, lo que ustedes hicieron una historia en positivo. Y entonces esos niños hacíamos un torneo nacional, como en Carabobo, que hacían los Juegos Juveniles, Ok. y esos Juegos Nacionales escogieron a 6 niños para Ujú, representar en el primer Mundial de Minibásquet en Lima, Perú. Y ujú, ahí me fueron a tocar la puerta a mi mamá. Y yo fui el número 6. No ujú, fue el primero, quiero que lo sepan, fue el número 6. Y ujú. ya de 11 años, entonces yo representé a Venezuela, a mi gran país, y me puse la bandera aquí en el pecho. Con orgullo. Sí, me puse el uniforme, se me cae porque yo era muy flaquito, pero me la puse. Y ese Ajá. día siempre quise representar a mi país. Bueno, pero tú a los 11 años ya representabas a tu país y de pronto te gradúas de bachiller. ¿Cómo vienes a los Estados Unidos? Ok, primero la etapa de bachiller, fíjate. Mi mamá en su trabajo, por eso yo te digo, era una madre emprendedora y con su trabajo podía mantener casi una familia. No, no en su totalidad, pero sí pagaba, mi mamá hacía su rifa y fue emprendedora. Y entonces hacía algo que se llamaba SAN. Ajá. Entonces con ese SAN, con esa rifa, con ese sueldo del Banco Obrero, posteriormente el INAVIS, ella dijo, ustedes van a estudiar privado. Ujú. Privado, mamá, sí. Y nos inscribió en el Colegio Sagrada Familia, Ok. en Propatria, en todo el frente de la plaza. Y ahí yo estudié primero, segundo y tercer año. Posteriormente recibo una beca para el Liceo Andrés Bello, en la Avenida México. Entonces yo me iba de la Loma de Urdaneta, me levantaba a las 4:30, hacía Ujú. la cola, me montaba una camionetica que me daba en todo el frente del Fermín Toro, en el Silencio, y de ahí me iba caminando hasta el Liceo Andrés Bello en la Avenida México, y yo llegaba primero que el bebé. Y cuando el bebé me ¿Cuánto veía, tiempo de tu casa hasta allá? a esa hora no había mucho tráfico, pero si me levantaba tarde, no llegaba a la primera hora y eso era penalizado, no Sería, podía a las entrar al 4:30 colegio. salías de tu Sí, a casa las 4:30 hacía y mi llegabas a colegio. las 6. A las 6 ya Hora y yo, media más o sí, a menos. las 6 ya estaba porque el transporte donde yo lo tomaba ahí frente al edificio donde yo vivía, al Silencio eran 25 minutos. Y ahí iba caminando y antes de las 6 yo estaba en el Liceo Andrés Bello. Quien quiere puede, ¿verdad? Claro que sí, todos vamos a poder y todas a veces nos desviamos, pero Dios manda después el camino y yo aquí he estado perdido, porque tú Ujú. sabes que yo digo algo, yo me gradué aquí, Enrique, y después de mi graduación, el siguiente día ya yo estaba en Venezuela. Te graduaste en Estados Unidos, pero Ujú. ¿cómo llegaste a Estados Unidos para ir Oh, en... ¿cómo llego? ¿Cómo? O sea, me estás comentando que fuiste el Sí, Andrés Bello. sí, El Andrés Bello haces tus últimos años de bachillerato. sí. ¿Y cómo llegaste a los Estados Unidos? Bueno, siguiendo representando a Venezuela, voy a unos Juegos Juveniles Panamericanos. Ujú. Pero y la preparación de nosotros fue en la Universidad de Boston College. Yo cuando llegué a Boston College por primera vez aquí en los Estados Unidos me enamoré. Me enamoré de la universidad, de su gente, del respeto, de que las cosas funcionaban. Aunque algunas cosas después no funcionaban, pero yo veía que iban por ese camino.
Y dije, yo quisiera estudiar aquí. Y pregunté, ¿y cómo se hace para estudiar aquí? O tiene que tener dinero o tiene que estar becado. Obviamente de Katia, para llegar a la Universidad de Boston College era un imposible. A ninguna universidad aquí en los Estados Unidos. Y el profesor Paco Díez, él dio mi talento en silencio. Fue a mi casa, alrededor de mi casa, veía lo que yo hacía. Después yo fui a los Juegos Juveniles, los Juegos Panamericanos Juveniles en Argentina. Y él se recordó mucho que yo en el último partido metí 47 puntos contra Uruguay. Y por primera vez Venezuela gana una medalla de bronce en un torneo como ese. Porque siempre era repartido entre Brasil, Argentina y Uruguay. Y Venezuela por primera vez saca a Uruguay y se mete Venezuela. El profesor Paco Díez ya invita a Venezuela, la Universidad de Springfield. Y hizo un torneo de 3 días con el equipo de Caracas, Ahorristas de Caracas. En Venezuela. En Venezuela. Ok. En el torneo interno que se llamaba Liga Especial, posteriormente Liga Profesional. Entonces en ese torneo yo jugué y el coach Bilic, Edward Bilic, me ve jugando y se le acerca a Paco y ese niño flaquito juega bien. Y Paco le dice, ese va a ser el mejor. ¿Tú crees, Paco? Le dice, sí, yo lo creo. Yo apuesto a él. Y Paco Díez apostó a mí. Por eso yo siempre digo que si en la vida alguien te ve y apuesta a ti, una persona apuesta a ti en un proyecto, en un camino, en un estudio, en una disciplina, esa es la persona que Dios y el ángel te manda para que tú puedas salir adelante. Y ese momento fue Paco Díez, el ángel que Dios mandó a la tierra para que me recomendara y yo llegara a los Estados Unidos. Pero también la preparación que tú tenías, ¿no? Se unieron las dos cosas. Sí, porque... La preparación con la oportunidad. Sí, porque también dijo una vez Luis Miguel, el cantante, dijo algo que me llamó la atención y es correcto. ¿De qué te vale la suerte si tú no estás preparado? Correcto. Y yo estaba preparado porque yo tenía esas ganas, ese deseo, y yo no salía del parque. Mientras que mis amigos quizás estaban hablando en la escalera, yo estaba metido dentro del parque. Y yo no tenía pelota, yo quiero que tú lo sepas. Tener una pelota antes no era nada fácil tampoco. Y me la prestaban. Como me prestaban la bicicleta. Ajá. Yo le ayudaba a reparar la bicicleta el fin de semana. Ajá. Pero me la prestaban. Yo no pude comprar nunca una bicicleta. Y una vez me monté en una moto, yo manejaba la moto hasta que mi mamá me dio que yo manejaba la moto. Y me dijo, hasta hoy manejas moto. Sí. Yo ayudaba a reparar la moto donde yo vivía y el dueño de la moto me la prestaba. Te la prestaba. Y así yo aprendí a manejar moto. Entonces, bueno, sí. Llegué entonces a este gran país de esa forma, con una beca que iba a pagar el Instituto Nacional de Deporte. Algo de que iba a llegar y nunca llegó. ¿Qué pasó allí? Ellos hicieron un convenio con el Instituto Nacional de Deportes, la Universidad de Springfield. Okay. Springfield no daba beca 100%, pero sí otorgaba el 50%. Y el Instituto Nacional de Deportes se comprometió a que hoy iba a pagar el otro 50% y que me iba a depositar $500 mensuales. ¡Wow! El primer mes me lo entregó y yo me llevé mis $500. Y yo se lo entregué al profesor Paco. Mire, este es lo que tengo. Él me abrió una cuenta. De esos $500 fuimos caminando los primeros meses. Pero después que abrimos la cuenta, supuestamente iba a llegar mensualmente los otros $500 para mi estadía y nunca llegaron y el entrenador de Springfield nunca creyó que eso estaba pasando. Y un día yo estoy en la oficina con él y me dice, ¿dónde está el 50% de la beca, Iván? Yo no hablaba mucho todavía y él no ha llegado. Y no llegaba. Y me recuerdo que él le dio la mano al escritor y partió el vidrio. Y cuando yo vi eso, yo de verdad que... ¿Esto es serio? Sí, esto es serio. Yo me le quedé viendo y le digo, excuse me, talk to you tomorrow. Así le dije en mi medio inglés, ¿no? Talk to you tomorrow. Ajá. Entonces... Hablamos mañana. Sí. Yo me levanté, me fui a hablar con el profesor Díez. Le expliqué y él regresó y le dijo, sí, nunca le ha llegado la beca.
nunca llegaba al 50% y el compromiso no. Y yo empecé a buscar beca, y me llegué a BU, Boston University, y estaba un entrenador que hoy en día está en el Final Four, Rick Pitino. El Rick Pitino me dijo, con otro jugador, Armando Palacio, llamamos a Arturo Brown, que era de Panamá, nos tradujo ante Rick Pitino y nos pusieron a jugar en un parque público y él no podía bajarse del carro porque era ilegal contratar jugadores o verlo directamente. Tenían que venir al high school o buscarlo en otro país. Y él nos vio jugando y a los 5 minutos ya teníamos beca. ¿Ah, sí? Sí, entonces yo estaba muy contento. Y por primera vez, Enrique, quiero decirle esto al mundo. Por primera vez yo veo en una mesa, en un comedor, tantos huevos que hoy en día faltan, hoy en día están caros. Y me recuerdo que yo llego al comedor, veo las panquecas, veo los huevos, veo las papas, veo todo. Y yo le digo a Armando, él venía de Petare, yo venía de Katia. Ajá. ¿Y tú crees que nos vayan a sacar de aquí ahora? Me dice, no creo. Y entonces en el desayuno ellos te daban un menú, tú podías comer lo que quisieras, pero ellos te iban preparando para que tú seas mejor atleta. Entonces nos daban un menú, tú lo agarrabas, tú lo servías, tú lo tenías, tú llevabas a tu bandeja, otra educación. Y de ellos dije, bueno, chéverísimo, me enseñan el cuarto, wow, un paraíso. Y voy de regreso a Springfield, porque esa fue una reunión en Boston. Y cuando llegó estábamos muy contentos, felices. Ya Paco ya estaba, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo. Y Paco después, una semana después, recibió una llamada donde Rick Pitino lo llaman de la NBA, de New York Knicks, y acepté el cargo y vino un nuevo entrenador a BU. Ajá. Y trae sus jugadores. Armando Palacio e Iván Olivares quedan fuera del programa de becas. No me digas. Empieza de nuevo y por eso hay que reinventarte de nuevo. Teníamos que reinventarnos a edad de 17, 18 años. Es decir, que de pequeños nos estamos reinventando con la señora Tula en Katia, con la universidad, con las becas. Y ahí empieza a reinventarse Iván Olivares. Ok. ¡Wow! A reinventarme de nuevo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Voy a una universidad que se llama Northeastern University, que como se dice, a la otra esquina de BU. Okay. Y está un entrenador, me consigue una entrevista y cuando llego a la oficina, el entrenador se me queda viendo, ve al traductor y se ponen a hablar. Ajá. Yo perdido. Y el traductor yo veo que se pone rojo. Yo digo, esto aquí no está bien. Entonces me dice, mira, el entrenador dice que en este momento él no tiene beca. Yo le digo, pero dile que yo necesito uno y que yo quiero uno y que yo quiero jugar aquí, que me dé la oportunidad. Entonces él le decía, pero el entrenador era más fuerte, más agresivo y no radical, ¿no? Entonces el entrenador yo veo que se para y yo le digo, dígale que no se vaya. Entonces, él le traduce, él se queda parado y le pregúntale por qué no me quiere dar beca a mí, por qué. Hay algo que él cree que a mí me falta. Y él le hace la pregunta y él le contesta, es que yo tengo 13 All American. Entonces él se me voltea y me dice, es que él tiene 13 All American y yo le digo, ¿y qué es All American? Me dice, es que son jugadores potencialmente de la NBA. Entonces le digo, wow, sí. Y yo veo que el entrenador se va a la puerta ya para irse. Y yo le digo, dile que se detenga. Y él le dice, y él se detiene en la puerta ya para salir. Dile que yo soy el All American número 14. Que se lo dice, se rió y se fue. Okay. Pero ahí no para la historia. Ahí no para la historia, Enrique. Bueno, el coach de Springfield, cuando ve lo que yo estaba haciendo y se da cuenta que nunca mandaron el 50% de la beca desde Venezuela, me llama y me dice, yo te voy a dar una oportunidad. Y le quitó media beca al programa de fútbol americano con la condición que yo tenía que trabajar en invierno bajo cero en los juegos de la universidad
en el fútbol americano. En ¿Trabajar las en qué? esquinas. ¿En qué? En las esquinas ponen 4 de seguridad. Ok. Yo era uno de seguridad. Ajá. ok. Dentro de la universidad. Lo pagabas con trabajo, pues. Sí, yo lo pagaba con trabajo. Y Ajá. no hay nada más digno cuando tú pagas con trabajo. Eso es bellísimo. Eso es algo que te pone más grande, ¿no? Sí, 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 Porque claro. no hay nada peor, Enrique, y te lo digo de corazón, que las deudas. La deuda, el que es responsable lo atormenta. Y el que no es responsable siempre ha vivido así. Sí. Pero el que es responsable no duerme. Y muchos venezolanos que han llegado a este gran país, a veces no duermen por las deudas y porque son responsables. ¿Ok? Y por eso es que se reinventan. Y bueno, entonces... Ojo con eso que acabas de decir. Qué buena frase. Sí. Entonces... Porque son responsables, se reinventan. Se reinventan. Si no son responsables, si quieren seguir, vivir en cualquier país, la Dolce Vita, no tengo, pero ¿qué importa que no tenga? No soy responsable, debo allá, le debo pedir prestado, no pago a tiempo. Me quitaron esto y al que le quitan un carro de su casa, que es responsable, Enrique, ese sufre. Ese sufre porque Claro. nunca estaba acostumbrado. Claro. Es que se atrasa en una mensualidad de un mortgage y que el banco te esté llamando para decirte, usted no pagó, ese señor, esa familia, descansa después que pague, pero con esa llamada del banco No va a dormir. no va a dormir. Claro. Entonces la beca la consigues. Sí, el entrenador me da la beca. La beca no, el trabajo Sí, para pagarla. para trabajar. Entonces yo contento, muy contento. Y empiezan a Iván Olivar a jugar. Yo enamorado de mi disciplina. Yo llegaba 1 hora del entrenamiento antes y me iba 1 hora después. Yo era el peor lanzador de tiro libre. El peor. Yo tenía un 50% probablemente. Y cuando me tocaba ir a la línea de tiro libre, yo veía que el entrenador sudaba. Y yo dije, no va a sudar más. Y yo me quedé todo un verano lanzando tiro libre. Y le dije al entrenador, enséñeme a tomar el tiempo para lanzar la pelota, porque todos la lanzamos, pero es tiempo y dedicación. ¿A ti te parece que la práctica sea el maestro? Claro, Enrique, fíjate que te estoy hablando solo de este ejemplo, fíjate este ejemplo, de 50% y quizás una no tampoco entraba con esa disciplina, ese entrenamiento. ¿Qué porcentaje esa necesitabas constancia. para poder estar bien? Él decía que yo tenía que estar por encima de los 75% del tiro libre. Ah, del tiro libre. Del tiro libre. Y yo pasé de un 75, de un 50 adverso, porque tú no sabes si la segunda iba a entrar. Sí, claro. A terminar mi carrera con 92%. Wow. Y en el torneo de Venezuela yo quedé varios años como el mejor lanzador de tiro libre. Gracias a ese señor, esa dedicación y esa disciplina. Si no lo practicas, no va a entrar. No es suerte, es entrenamiento. ¿Y qué estudiaste tú en la universidad? Ahí yo me gradué en estudios generales y un minor en business. Ya, Sí, señor, yo salí con esa carrera. O sea, administrador de negocios. Sí, señor. Entonces, bueno, aquí estamos, Enrique, hablando de reinventarnos y de que estamos pequeños nos estamos reinventando, reinventando, porque sí somos los venezolanos, pero el venezolano que siempre ha sido responsable en todas sus acciones, es la única forma que pueda triunfar aquí. El que no lo va a triunfar en este gran país, porque tarde o mañana te van a agarrar. Y si no Pero estás tú preparado... terminaste tu universidad y dices que al día siguiente ya estabas en Venezuela. Yo amo Venezuela. Ajá, cuéntame. Y cuando caiga este gobierno, yo voy a estar en Venezuela el otro día también. Quiero que lo sepan. Yo estoy aquí prestado. Yo estoy aquí prestado. Yo no estoy fijo aquí. Ajá. Yo quiero decirle a todos los venezolanos, y me atrevo y te pido disculpas si de esto no íbamos a hablar. Pero es que ya yo me reinventé aquí y con todo lo que he aprendido reinventándome, lo voy a aplicar en mi gran país. Mira, Enrique, fíjate este ejemplo. Yo llegué aquí, a este país, no me lo has preguntado. Y yo decía, hay que empezar a trabajar. Pero espérate, vamos para allá. Pero no hemos llegado todavía a la liga profesional. ¿Verdad? Iván Olivares se gradúa en los Estados Unidos. Excelente, extraordinario jugador. Al día siguiente se va a Venezuela y jugaste en 3 equipos profesionales, en Gaiteros, en Cocodrilos y en Trotamundos. Enrique, te voy a decir algo. Cuéntame. Para ti y para los venezolanos. Y para lo que para cerrar escuchando. lo que estamos hablando de la universidad. Ajá, dime. Mira esto que pasó.
Ajá. Me llaman en el año 98 y me dice, Iván Olivares, sí. ¿Está sentado? Sí. Lo estamos llamando de Springfield porque usted fue aceptado al Salón de la Fama. Ok, yo me voy con mi familia, con mi mamá, mi esposa, mis hijas pequeñas, todos estamos aquí recibiendo el galardón. Y estamos todos el 98% americanos. Estaba la familia 10, que vino también a acompañarme. Estaba Robert Rodríguez, un periodista y locutor de Radio Caracas Televisión. Andamos en limoncina, para que sepa, para que tú veas el estatus que te dan. Andar en limoncina, viajando por Nueva York hasta llegar a Springfield. Todo muy lindo. Cuando van a entregar el premio, mira lo que ocurre. Por eso no hay que rendirse. Y por Springfield College, el segundo más joven en la historia de recibir el premio, el Salón de la Fama de Caracas, Venezuela, y se para mi entrenador, Edward Billy, estaba hablando todo, y yo, ese niño llegó así, vivió en mi casa, pues yo viví en su casa, con la señora Jerry Billy y Darryl Billy, y era mi casa. Y de repente, cuando me van a entregar la placa, porque era así como Hollywood, apagan las luces, venía a entregármela el preparador físico de Mac Maguire. Cuando Mac Maguire estaba botando más honrones que nunca. Imagínate. Un ex graduado de Springfield a entregarme la placa directamente. Entonces cuando él se levanta, se pone al lado mío y empieza a hablar. Yo vine hoy a entregar la placa, Iván Olivares, y lee mi historia, pero no se la voy a entregar. Y yo, bueno, me la entregará Coach Billy. Se la va a entregar una persona que estuvimos hablando ayer. Ayer tuvimos más de 160 entrenadores y escuchamos la historia de Iván Olivares. Y hay alguien que se la va a entregar por mí. Yo le cedí el puesto. Entonces, ponen la luz, viene caminando alguien de fondo. Yo no lo reconocía. Se pone al lado mío y empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar, yo me dice la historia. Una vez vino a una oficina un joven muy flaco. Era tan flaco que lo comparé con un lápiz. Y me dijo que era basquetbolista y vino a buscar beca. Y yo me reí, me levanté, lo humillé. Salí, lo dejé solo en el escritorio. Y me dio estas palabras. Que él iba a ser el All American número 14. Y yo me fui riendo. Imagínate. Y decía, y ese flaco que parece un lápiz va a ser All American y extranjero. Y en la reunión de 160 entrenadores, yo pedí que yo quería entregar esta placa para pedirle disculpas personalmente. Y quiero decirle a todos los entrenadores que cuando llegue un joven obrero sin cuerpo, sin físico, y diga yo quiero jugar, quiero ganar, quiero ser parte de este equipo, no lo dejen ir porque va a ser un All American y me entregan la placa. Es una historia muy linda y cuando yo te digo a ti reinventarte, yo también me estoy reinventando, Enrique, por favor, yo también me estoy reinventando. ¿Y cómo no reinventarme hasta llegar a dar con lo que yo sé? Yo no puedo ser político en este país. Tú me enseñaste a ser político con tu padre. Ustedes son mis mentores en la política y yo llevo esa disciplina. La disciplina de un equipo que se formó en Carabobo. Y todo el país no conocía a tu papá, ni te conocía a ti, pero conocía la trayectoria de ese equipo que estaba trabajando para que un Estado fuera mejor. Y cuando tu padre se lanzó a presidente, tus padres no lo reconocían tanto como la obra, y la obra iba a llevar a tu padre a ser presidente. Esa es la realidad de todo esto, Enrique. Entonces, la obra no era el pendón ni la valla con la cara de tu padre. Claro que sí, alguna oportunidad tenía que existir, pero lo que se veía en esa valla y lo que se veía en ese pendón era el sol del proyecto, no la cara tuya ni la cara de tu padre. Y ese es el proyecto que los políticos tienen que hacer y no tanta politiquería.
Ahorita todo, yo veía, Dios mío, en estas campañas que han pasado, yo decía, pero Dios mío, pero qué país de primera. Este no es el primer país del mundo, decía yo. Una Venezuela tan linda, tan hermosa, pero pura politiquería. No se hacen las cosas como se tenían que hacer en ese nacimiento. Cuando yo llegué a Barinas, en los Juegos Juveniles, yo escuchaba, Enrique, y me estoy desviando un poco, pero yo escuchaba porque estoy emocionado. Yo escuchaba a esos juveniles que tenían 14, 15, 16 años, y de los juveniles de otros estados que todos querían estar en Carabobo, porque eran ciudadanos de primera, no de quinta. Y así como en el deporte, también he escuchado, ahí está un señor que está acá, es una anécdota muy linda. Yo, José Manrique, estuve en Barinas angustiado por la salud de mi sobrino y la única fórmula que se pudo salvar es porque me recomendaron que vaya a Salud Carabobo. Y en Salud Carabobo, ustedes nos preguntaron, ¿de dónde es usted? De Barinas. No, usted no puede llegar. No, abierta la puerta y lo atendió el director. Esa anécdota tú la has escuchado. Entonces, esa es la política que hay que hacer. Y ustedes son mentores de la política de este señor que está sentado hoy aquí. Y tú llegas a Venezuela al día siguiente y comienzas una carrera extraordinaria como profesional del baloncesto, una verdadera referencia para todos nosotros que veíamos a Iván Olivares, bueno, que era nuestro ídolo, pues. Cuéntanos, ¿cómo fue esa vida profesional? Bueno, llego y fíjate algo, ¿no? Llego a Venezuela un año después, voy a trabajar lo que aprendí aquí y fui auditor financiero en Pequibé Morón por 2 años. Imagínate tú. Por 2 años. Y después yo tenía esa disyuntiva. Tenías el deporte y la profesión. Y la profesión. Ajá. Entonces yo no lo veía quién pagaba más, sino que da más seguridad para mi familia. Eso es lo que yo siempre he pensado y siempre he tenido en mente. Entonces ponía eso en la balanza. Y un día me agarra el director de Pequibén y me dice, no pierdas el deporte, pero tampoco pierdes este trabajo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Me dice, bueno, sencillo. Aquí tú vas a trabajar este día, y estos días tú vas a entrenar. Oye, qué bien. Y vas a tratar de que el deporte vaya más allá por tu país que tanto lo defiende y que el deporte sepa que nosotros también te defendemos. Mira, así fue. Así tuve 2 años en Pequibén hasta que llegó un momento que dije, no, aquí hay que dedicarle más tiempo y me fui al profesional más tranquilo y me dediqué al deporte más tiempo en Carabobo. Y le diste 5 títulos al Trotamundos, y era su capitán, ¿no? Sí, ahí tuvimos años de gloria. Fueron los años de gloria en todo el estado de Carabobo. El estado de Carabobo respiró todo, deporte juvenil. Nace el deporte juvenil porque el deporte juvenil estaba muerto. Nosotros recibíamos de ese proyecto que nace de ustedes, recibíamos jugadores también que probábamos dentro del Trotamundo. ¿Sabe? Que el Trotamundo se iba a mantener, era una escuela de futuro, no era una escuela estancada. Y ahí me quedé, ahí le dimos 5 títulos nacional y 2 títulos internacional. Pero lo bello de esto era que cuando nosotros ya viajábamos fuera de Carabobo a otros países ya reconocían al Trotamundos. Entonces no iban a ver jugar a nosotros, ¿no? El Trotamundo de Venezuela, porque estábamos por encima de Brasil en ese momento. Y quitarle a Brasil ese legado que tanto tenía por tantos años era muy difícil, porque tenían jugadores exitosos, muy profesionales. Y nosotros veníamos de un baloncesto análogo prácticamente a lo que estamos viendo hoy en día, digital, 4K, 5K, en podcast, y nosotros ya estamos con la radio AM enchufados, hablando de básquet y nadie cree en nosotros. Es verdad. Entonces, después que esta trayectoria de jugadores, empezamos a tocar los Estados Unidos, nos llevamos la formación integral y empezamos a triunfar y a dar lo que nosotros aprendimos en este Y las Olimpiadas de Barcelona, cuéntanos de ellas. Bueno, ¿Tienes anécdotas? claro. Porque eso, me imagino que ese es el Claro. sueño de Como- todo atleta, participar en las Olimpiadas. Qué Ahí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay Ujú. muchas cosas. Hay muchas cosas que pasan en las Olimpiadas. Ahí salen muchas personas que se casan. ¿Ah, sí? Sí, ahí los atletas, por ejemplo, yo vi a Boris Becker sentado
en la misma mesa comiendo conmigo. Ya venía de un profesional y ganando mucho dinero y yo lo veía ahí. Y él me veía con mucho respeto porque él sabía que ahí nada se compra. Ahí no se compran las voluntades. Ahí tú te lo tienes que ganar. Todo es por mérito. Todo es por mérito. Tú tienes que llegar, ¿viste? Un suramericano. Antiguamente era unos bolivarianos, suramericanos. Después suramericano, unos panamericanos, un preolímpico, una Copa América. Y después del preolímpico, tú tienes que entrar entre los 3 primeros. Cuando todo el mundo nos llevaba a nosotros años luces dentro de esa disciplina, nosotros pudimos quitarle un puesto para llegar a las Olimpiadas. Y de hecho hay una serie en Netflix, que quiero que la vean, salió hace poco, cómo se preparó el equipo de Estados Unidos, siendo ya campeones, siendo ya en la élite del deporte. Ellos no perdieron tiempo, ellos se fueron, se concentraron, mantuvieron su disciplina y se fueron a Mónaco. Se fueron a su familia, estuvieron todos allá, se prepararon para ganar una medalla de oro para su país. Y nosotros, ¿cómo se llama la película? No es The Last Dance. Esta salió hace poco, no recuerdo su nombre. iCloud. Sí, sale Stephen Curry en Netflix. Ok. Y sale como, creo que se llama iCloud. iCloud. Sí, okay. creo que se llama así, Enrique. Ok. Y ahí te dice cómo fue la preparación de todos ellos. Aun cuando ellos ya estaban en la élite del baloncesto, no podían perder el tiempo pensando que se le podía ir la medalla de oro. Y nosotros estamos en el Hotel Micoti, en Maracay. En Maracay, con una estrella que se la llevó el viento, y siempre lo digo, las habitaciones sin toallas. Teníamos que llevar las toallas personales porque las toallas no eran las adecuadas para tener nuestra propia higiene. Una alimentación que no era acorde para un atleta de alta competencia, pero ya como nosotros. Y con todo y eso llegamos a la Claro. Y nos preparábamos, Enrique, con el equipo de la aviación. Imagínate tú en Maracay. Mientras que México preparó a su equipo y a su familia también en Mónaco, gastando más de $1 millón para ganar un cupo a las Olimpiadas del 92. Y nosotros, desde Maracay, ¿cómo le podemos ganar y sacar a México, a Canadá y entrar nosotros? Por la disciplina, por el deseo, por las ganas y por algo muy... ¿Y a qué país lograron desplazar? Desplazamos a Puerto Rico, le ganamos a Brasil, después que Brasil nos gana a nosotros por 35 puntos en el calendario de la eliminatoria para llegar a las semifinales. Nosotros le ganamos a Canadá, porque cuando tú pierdes, es como el tenis, te eliminan. Si no podíamos perder, sacamos a Canadá primero, sacamos a México de segundo, y tercero nos toca Brasil, que venía de campeón panamericano de Indianápolis con sus mejores estrellas, y después que nosotros perdimos la ronda eliminatoria por 35 o más puntos, lo sacamos a ellos. Qué proeza, vale. Una proeza. Y la proeza era algo grande. La proeza era que el país lo quería. El país lo necesitaba. La hora negra se le acabó. La sonrisa volvió. Y eso es lo que nosotros enfocamos. La sonrisa del venezolano en un tiempo oscuro de la democracia en nuestro país. Y llegamos nosotros a entregarle lo que el país que quería y pedía en ese momento. Un eslogan. Alegría. Sí, y claro. se le dimos la alegría. Claro. Y le dimos la alegría. Entonces esa alegría el país la sintió y por eso es que nos llaman como nos llaman. Yo no sé si me quieren o me aman, Enrique, pero por lo menos si sé algo, me respetan. Y eso para mí es grande. El respeto. O sea, lo que yo hice, lo hice convencido que es lo que yo quería hacer para mi país. Sin pelota, con pelota, sin zapatos adecuados, sin alimentación en Maracay, sin los intercambios de preparación para poder llegar y vencer a estos monstruos. Y lo hicimos, lo logramos. Entonces, ese es el poder mental que nos estamos reinventando cada día para poder hacer. Valga tu ejemplo para tanta gente que nos está viendo y tanta gente también que quiere reinventarse en estos tiempos tan complicados y que vea que los obstáculos no son sino retos a superar
y se superan es con disciplina, con rutinas diarias, para que esa práctica vaya haciendo que seas cada día mejor, ¿no? Yo creo que ese fue el camino que realmente pudo conducirlos a esos logros, esas hazañas tan impresionantes que nos estás narrando. Pero ahora bien, ha sido un campeón en la cancha, pero también ha sido un campeón en labor social. Ha sido también un campeón en haciendo política, pero política con la P mayúscula, Sí, con porque ha mayúscula. sido también electo por el pueblo como concejal, como diputado. Háblanos un poco de qué te motivó a estar en ese Bueno, campo social, te en ese campo comento. político. Te comento, hace unos minutos te dije que el mentor de la política fue tu padre en mi vida. Un mentor. No lo sabía. Sí, él fue mentor. Qué Fue mi bien. mentor en la política. Gracias, Iván. Yo veía la disciplina de ese señor. Yo la veía y ese señor no era calculador, era preciso. Era preciso. Y como decía, si tú tienes la pelota para lanzarla faltando un segundo y tú te vas y te haces el loco, lo puedes pagar más adelante. Pero él tenía la pelota y también la lanzaba faltando un segundo y convertía la pelota. Y si fallaba, se recuperaba y lo convertía el día siguiente. Así como hacemos nosotros en el deporte. Si tú tienes la valentía para lanzarla faltando 3 segundos y falla y deja el público que se hace sin sonrisa, entonces tienes que tener también la valentía para levantarte el otro día cuando tengas la oportunidad que Dios te la presenta y lanzarla faltando 2 segundos como eso y convertirla. Entonces tú ves las dos acciones, la sonrisa y la tristeza. El público en casa se va con tristeza porque fallaste y después se va con sonrisa. Y esa es la sonrisa que yo me mantuve para estar en la política. Sonreía porque sabía que yo iba por buen camino, por muy buen camino. De hecho, yo siempre lo dije, lo sigo diciendo, yo en la política me encontré buenos personajes, porque sí hay políticos buenos. Tú eres un político bueno, así como te dije, los huevos juveniles, así como atención inmediata. Tú tuviste, esto no lo sabes tú, ni te recuerdas lo que yo te voy a decir hoy. Esto tú ni te recuerdas, pero tú lo Ah, hiciste de corazón, tú no lo hiciste como político, por eso es que no lo recuerdas. Tú estuviste en la entrega del Salón de la Fama de Iván Olivares. Y tú te preguntarás, pero Iván, si yo no te acompañé. Sí, pero tú fuiste la única persona que en ese momento de gloria dijiste, ¿en qué te puedo ayudar? Porque usted se merece la ayuda para que usted vaya a Springfield con toda su familia. Tú me lo dijiste. Ya yo te con dije él, sí eso. señor. Sí, Bueno, no me señor. acuerdo, pero bueno, Sí, señor. gracias a Y al Dios. final me dijiste, pero Buen regresa. ojo. Sí, me lo dijiste, Enrique. Ah, Y mira lo que me dijiste, pero regresa rápido porque mi papá te necesita, porque tú eres el vocero de la campaña presidencial y las dos la quiero. Entonces, tú no hiciste esa expresión para buscar en ese no me momento acordaba un de eso. voto conmigo, porque ya nosotros siempre hemos sido prácticamente familia en la política y fuera de la política. Entonces, Proyecto Venezuela me enseñó a caminar bien en la política. Me encontraba unos personajes en la política, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Lo dije públicamente, no lo estoy diciendo por este podcast. Quiero que lo sepa. Yo una vez dije, pero si lo que yo enseño en la política es que 1 más 1 da 2, no da -0. Y aquí está dando -0. Y si da -0 es porque estamos engañando a un país. Y yo sentí en el momento que estaba engañando al país. Y yo lo dije públicamente. Me entrevistaron en Globovisión, le habló mi corazón y le dije, sí, aquí le falta una pata a una mesa que está negociando por Venezuela. Estaba más en la política, ya fui concejal por ustedes, por proyecto. Fui presidente de la Cámara en Valencia por proyecto. Fui posteriormente trasladado a Caracas porque ¿qué pasa cuando yo entro en la política con proyecto Carabobo, posteriormente proyecto Venezuela? A mí también me votaron del Vázquez en Carabobo, porque no podían entender ellos entre la política y el deporte. Ah, Entonces mi contrato sufrió una remodelación y van a olvidar para afuera. Pero yo me sentía bien que lo estaba haciendo en esta carrera de la política y no me afectó. ¿qué legado quisieras tú dejar, dejar en tu vida para ¿Qué las nuevas legado? generaciones? Wow, yo quiero cantar el himno nacional en la Plaza Bolívar, en Caracas, a capela.
Así como lo hizo una vez Dani Rivera en Puerto Rico en las tribunas cuando el equipo de Puerto Rico salió a jugar la final y él se paró y lo cantó y no necesitó orquesta y lo siguió el país, la tribuna y el público. Así yo quiero que en Venezuela cantemos el himno nacional para decirle a Venezuela que somos libres. Somos libres, yo quiero ser libre en Venezuela, quiero ayudar a la libertad de Venezuela. Venezuela se lo merece y como yo siempre digo, lo que no están, no van a estar. Lo que le faltaron, el respeto a la madre Venezuela, no lo decíamos alrededor. Y que la luz ilumine la grandeza de un país que vivió en estos años y sigue viviendo esta oscuridad. Y de todas formas la oscuridad, hasta de la luz. No estamos hablando solamente de la oscuridad espiritual ni la oscuridad de la política, sino hasta de la luz. Nosotros vamos a ver un brillo. Y tiene que ser sí o sí. Gracias, Iván. Gracias por esta entrevista tan llena de ejemplos, porque tu vida ha sido un ejemplo. Y además tan llena de un sentimiento enorme por Venezuela. Nos vemos en la próxima y será en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, Enrique. En la Plaza Bolívar, no se te olvide, a capela. Y hoy le debo conocer al país que eso va a ocurrir, la felicidad va a llegar. Amén, porque que así sea. Ya no creemos en nosotros que nos vamos a montar en ese barco, como nos vamos a montar en este barco de emprendedores, mira, como estas personas que se están reinventando. Gracias por todo. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes, espero que hayan disfrutado esta entrevista, esta conversación, que ha sido realmente emocionante en momentos, y gracias por tus palabras y sobre todo con soñar con esa Venezuela grande que todos queremos ver. Claro que sí, gracias. Saludos. Un gran abrazo a todos, gracias.